Hola mis amigos, que Dios, el Altísimo Dios, el Todopoderoso, el único Dios vivo, el único que cumple su palabra en sus mínimos detalles, que observa hasta las comas, la puntuación, los acentos. Él observa todo en su palabra para no dejar faltar ni una tilde de aquello que Él habló. El Todopoderoso habló y lo que Él habló, Él cumple. Todo lo que Él habla, cualquier cosa que Dios hable, sucede. Fue así que los cielos y la tierra fueron formados. Y lo bueno es que si Dios, ese Dios invisible, ese Dios que usted no siente, que nosotros no sentimos, que nosotros no tocamos, ese Dios invisible, todopoderoso, es espíritu, y Él está en todos los lugares. Nada sucede por acaso. Él tiene conocimiento de todo, 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 literalmente todo, 100%. Entonces, cuando ayer hablamos que Dios, ese Dios todopoderoso, dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y vaya a la tierra que te mostraré. Y entonces él hizo, primero le dio una misión para Abraham: salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, e ir a la tierra, cual le iría a mostrar. No le mostró, en el momento no le mostró. Primero, Abraham tuvo que tomar una actitud de salir, de obedecer la voz de Dios. Y hoy, cuando nosotros hablamos de Abraham, cuando nosotros pensamos, meditamos en las luchas, percances que Abraham trabó en toda su vida, nosotros vemos que Abraham fue un hombre, un héroe de la fe. Él venció todo porque él creyó en la palabra de Dios. Él creyó y siguió esa palabra. Obedeció. Fallas él tuvo, como todo ser humano tiene fallas. Pero lo principal es que él oyó, dio oídos, atención a la palabra de Dios y obedeció. Este es un secreto, mi amiga, mi amigo. Este es un secreto de los vencedores. Los vencedores, los héroes de la fe, vencieron por causa de obedecer la palabra de Dios. Jesús habla con usted. Yo tengo certeza de que el Espíritu Santo habla con todos. Infelizmente, ni todos tienen oídos para oír. La mayoría está enfocada en el reino de este mundo. La mayoría está enfocada en sus conquistas, en su prosperidad, en su belleza, en sus vanidades. La mayoría está preocupado con el pan nuestro de cada día, pero se olvidan de que el pan nuestro
de cada día viene de las manos del Padre, del Eterno Padre, el Todopoderoso. Y por causa de olvidarse el origen del pan nuestro de cada día, ellos persiguen y creen que por causa de sus fuerzas físicas, por su sabiduría viene de Dios. Dios es quien da sabiduría para el ser humano. Crear aviones, computadoras, internet. Es Dios quien da sabiduría al hombre para que se desenvuelva en la tierra. Dios llamó a Abraham y le dio sabiduría para él andar en su presencia. Y Abraham vivió 175 años y murió en dichosa vejez. Dichosa vejez, una vejez feliz. Él no murió en las manos de médicos. Él no murió haciendo un tratamiento. No, él simplemente murió en una dichosa vejez. Una vejez feliz. Un final de vida en esta tierra feliz. Y el inicio en una vida nueva en la eternidad con Dios. Por toda la eternidad. Por eso Abraham se tornó el padre de numerosas naciones. Numerosas naciones. Porque él oyó y obedeció. Ahí usted habla así. La historia de Abraham es maravillosa. La historia de fulana y beltrana es maravillosa. La historia de los héroes de la fe, esas historias son magníficas. Pero yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer para que yo pueda guardar dentro de este plano de Dios. ¿Qué tengo que hacer para caminar con Dios? Usted está sabiendo que Abraham, el secreto de Abraham fue oír y obedecer la voz de Dios. Es claro que Dios escogió la persona correcta. Él no escogió a Abraham aleatoriamente. Él lo eligió a Abraham porque sabía quién era. Era un hombre de carácter, de una sola mujer, marido de una sola mujer, aunque esta mujer era estéril en una época que él precisaba tener hijos para ayudarle en el mantenimiento de la familia, para ayudarlo en la conservación de la familia. Él era un hombre rico, pero sin hijo. Pero Dios lo hizo. Que su esposa Sara, con 90 años, pudiera dar a luz a un hijo. Era estéril, pero con 90 años, ella se volvió fructífera y dio a luz a un hijo. Un único hijo. Es muy fuerte. Y de aquel único hijo nació 2 nietos. De aquellos 2 nietos, uno vino a ser Jacob, que también tuvo su nombre cambiado para Israel. Y de Israel nacieron y se distribuyeron por todo el mundo. Entonces, de Abraham, finalmente llegó hasta Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Dios sabía que aquel escogido, aquel elegido, iría a obedecer su voz, porque Dios sabe de todas las cosas. A veces la persona, ella se cree indeseable o despreciada. Caramba, Dios no me oyó, en fin, porque
Estas personas solo piensan en venga a nosotros, pero vuestro reino lo deje allá. Vuestro reino es mío, que es mi vida. Entonces, Dios no pierde tiempo con estas personas porque la palabra de Él habla con todos. La Biblia está ahí, repleta de mensajes, infinitos mensajes, infinitas promesas. Para todos los que tienen oídos, que oigan. No para los que tienen oídos, pero no para oír la voz de Dios. Dios habla. Y cuando Él habla, las cosas suceden. Para que Dios pueda realizar los sueños de Él en su vida, amiga y amigo, el secreto es este. Es usted oír y tener coraje para obedecer. Esto se llama fe. Esta es la fe que justifica al pecador, que hace al pecador justo, que hace al condenado perdonado. Es esto aquí. Jesús también habló esto con sus discípulos y seguidores. Él dice, vea, Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Comida, pan, casa, ropa, vida, todo iría a ser añadido. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham hizo cuando oyó la voz de Dios? Él salió de su tierra, dejó su parentela, la casa de su padre, dejó sus bienes para atrás y no podía llevar sus bienes físicos. Él no podía llevar. Él llevó lo que sus siervos, llevó sus camellos, en fin. Pero él no podía llevar a nadie. Era él y Dios, Dios y él. Aún él llevó su sobrino Lot con él, pero después el sobrino dio problemas. Pero Dios lo dejó pasar. Aún así, Abraham fue el gran Abraham, el padre de numerosas naciones, y nunca le faltó nada a él, solo porque él oyó y obedeció la voz de él. Jesús también hace lo mismo. Usted quiere ser bendecido. Usted quiere que no le falte nada, nada. Entonces, permita que el rey o el gobierno del reino de Dios venga a gobernar su vida. Fue eso lo que Abraham hizo. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vaya para la tierra que yo le mostraré. Dios le hablaba a Abraham lo siguiente: oh, Abraham, déjame, permítame gobernar su vida, gobernar su mente. Permítame guiar sus ojos. Permítame dirigir su vida. Todo, sus voluntades, sus sueños, deje conmigo. Y Abraham dejó. Abraham dio la espalda para su tierra, para la parentela, para la casa de su padre, sus hermanos, y dejó a Dios guiarlo día tras día tras día. Por eso, Dios lo bendijo. Y Dios bendice a quien quiera que sea. Usted no precisa merecer para que Dios le bendiga a usted. Usted precisa, sí, creer que Dios va a hacer en su vida lo que Él prometió que haría en su santa palabra.
¿Usted cree en esta palabra? Entonces usted se vuelve justo delante de Dios. Aunque usted no merezca, usted se vuelve merecedor. Esta es la ventaja, esta es la ganancia de la fe, este es el misterio de la fe, que muchas personas no entienden. Yo no merecía ser llamado por Dios, yo no merecía la gracia, el favor, el perdón, la misericordia de Dios. Pero cuando yo oí la palabra de Dios, oí al Espíritu Santo dirigiéndome, hablándome, orientándome, yo obedecí. Y por eso Él me ha bendecido. Él no me bendijo porque yo merecí, no. Pero mi fe en sus promesas, en su palabra, en la obediencia a su palabra, esa me justificó, me hizo justo delante de Dios. Yo no tengo justicia delante de los hombres. Delante de los hombres soy cualquier cosa. Soy una persona oportunista, soy un bandido. Pero a los ojos de mi Padre, ¿qué es lo que me interesa? Yo soy justo. Él me justifica por causa de mi obediencia a su palabra. Entonces, usted que está perdido, desorientado, usted que es aquella criatura que la llaman de una persona pervertida, cruel, mala. Si usted oye la voz de Dios, que es su santa palabra, y obedece, deja que Dios guíe sus pensamientos, los dirija, gobierne su vida, entonces usted va a tener coraje para obedecerlo y ahí va a merecer los favores de Dios. Es esto lo que Jesús habló. Él dijo: buscad primero el reino de Dios. ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Es buscar el reino, o mejor, el gobierno, es buscar, obedecer al gobierno del reino de Dios. ¿Quién es el gobernador del reino de Dios? Es el Señor Jesús, que en la persona del Espíritu Santo viene y conduce nuestra vida, nuestros pensamientos. Por eso es que Jesús dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer, beber, vestir, dónde va a vivir, o casarse, o con quién se va a casar. No se preocupe con nada de eso. Déjeme gobernar su vida, que todo eso será añadido. ¿Entendió, mi amiga, mi querido amigo? El problema es que por causa de las informaciones que el mundo le trae dentro de casa, a través de internet, televisión, en fin, todos los medios que existen en el mundo, las personas quedan entre el reino de este mundo y el reino de Dios, pero más tendenciosas para el reino de este mundo que para el reino de Dios. ¿Por qué, obispo? Porque el reino del mundo las personas están viendo. Ellas miran, ellas sienten, tocan. El reino de Dios es invisible. El reino de Dios es espiritual. Es el reino espiritual. Entonces, ¿quién ve el reino de Dios? Nadie. Pero ¿quién tiene coraje para obedecer? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que gobierna el reino de Dios. ¿Quién tiene fe o coraje para abrazar la palabra y la promesa de Dios y obedecerla? Pocas personas, infelizmente. ¿Por qué? La mayoría
piensa que por su fuerza, por su sabiduría, por sus conocimientos, por causa de sus diplomas, por causa de su ciencia, por ser esto, ser aquello, aquello otro, ellas van a vencer. No van. No van, de verdad. No van. Jesús dice, sin mí, nada podréis hacer. Sin mí, nada podréis hacer. O sea, Él da la fe, todo lo que precisamos para permitirlo gobernar nuestra vida. Dios es el Señor de todas las cosas, pero Él jamás va a obligar a alguien a realizar la voluntad de Él. Él deja las dos opciones. Dos opciones. Él dice, nadie puede servir a dos señores. O se sirve al gobierno o se somete al gobierno del reino de Dios y su justicia, o se somete al reino del diablo, que es el reino de este mundo, y a sus injusticias. Entonces, usted, como yo, no hay una columna en el medio, o es uno o el otro. ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Quién ha conducido su mente? ¿Quién ha hecho a usted tomar actitudes erradas? ¿Es el gobierno del reino de Dios o el gobierno del reino de este mundo que es el diablo? Claro, Dios nos conduce a los pastos verdes, que es lo que David habló. El Señor es mi pastor y nada, o sea, el Señor es mi gobernador, mi presidente, mi rey, mi Dios. Entonces, nada le va a faltar. Él me conduce a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso, que es la paz. Es la paz. Él me da todo lo que preciso. No todo lo que quiero, sino todo lo que preciso. Y con eso yo tengo paz. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra mente, nuestra voluntad, sometemos al gobierno del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hemos golpeado y hablado sobre que tiene que recibir el Espíritu Santo. Pero para que usted reciba el Espíritu Santo tiene que entregar su vida. Y para entregar su vida tiene que dejar todo atrás. Dejar padre, madre, hijos, mujer, todo, riqueza, todo. Usted tiene que colocarlo, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, en primer lugar de su vida. Aunque tenga que soltar sus pasiones, sus sueños, sus proyectos personales, usted deja todo en las manos de Él. Ahí sí, usted se está sujetando al señorío del Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, con seguridad. Él va a llevarlo a los pastos verdes. No le va a faltar nada. No le va a faltar nada. Y también las aguas tranquilas de descanso, que es la paz. Es difícil entender esto. Precisa ser un teólogo, precisa ser un creyente, precisa ser un religioso, precisa ser un practicante de la Iglesia Universal del Reino de Dios. No, no precisa nada.
Solo precisa ser un poquito sabio, inteligente, sabio. Tenga la conciencia de que solo existe dos gobiernos en este mundo. El gobierno del reino de Dios, que es el gobierno del Espíritu Santo, o el gobierno del reino del mal, que es el gobierno de este mundo, que es el gobierno del infierno. Por ahora, porque va a llegar el día que ese reino va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y quien está en ese reino, quien elige vivir en ese reino, estará también en el lago de fuego y azufre. El fuego que no acaba. Mi amiga, mi amigo, esta es una cuestión de opción. O usted sigue, se somete al reino de Dios, o usted continúa sirviendo al reino de este mundo, porque el reino de este mundo impulsa, estimula todo lo que es contrario al reino de Dios. El reino de este mundo suscita todo lo que agrede a Dios, todo lo que es pecado, lo que es errado. Pero el reino de Dios, entonces es honrado por aquellos que oyen y practican su voz, su palabra. Esto aquí, mi amiga, usted entrar en el reino de Dios solo depende de usted. No depende de dinero, no depende de usted ser una persona sabia, no depende de usted haber nacido en una familia noble. Usted puede haber nacido del lado adverso. Usted vino a este mundo y usted no conoce ni su madre ni su padre. Usted no tiene sus antepasados. No tiene familia, no tiene a nadie. Usted está solo. Pero si usted escoge ser gobernada o gobernado por el Espíritu de Dios, que es el Señor Jesús en espíritu, entonces usted será llevada a los pastos verdes. No le va a faltar nada. El pan nuestro de cada día vendrá con seguridad. Y también las aguas tranquilas y de descanso, que es paz. Jesús dice, para sus seguidores, para sus siervos, sus discípulos, mi paz os doy. Mi paz os doy gratuitamente. Entonces, quien es siervo del Señor, del reino de Dios, tiene paz. Quien no es, no tiene paz. Es lo que el propio Dios habla allí. Isaías registra esto 2 veces. El Señor dice, pero los impíos no tienen paz. Los impíos son los que están viviendo en el reino de este mundo. Están viviendo, están sufriendo. Ellos no tienen paz. Pueden tener dinero, suceso, pueden tener el mundo a sus pies, pero no tienen paz. No tienen paz. No tienen sosiego. El alma de estas personas no tiene sosiego. Están siempre afligidos. Siempre. Resuelven un problema, viene otro peor. Resuelven otro y viene otro peor. No tienen paz. Es Dios quien habló. Los impíos no tienen paz. Los que no me sirven no tienen paz. Pero los que me sirven, los que están sujetos a mi reino, el reino de justicia, esos tendrán paz. Y esto es lo que sucede cuando una persona abraza la fe
abrámica o cristiana y comienza a seguir la receta de la vida con abundancia que Jesús promete. La vida donde Él nos conduce a los pastos verdes, a la plenitud de aquello que precisamos. Y después a las aguas tranquilas, cristalinas, que representan la paz. Es una cuestión de elección. Si usted habla esto con un niño, ella puede no entender. Pero cuando usted habla con una persona que ya sabe hacer sus elecciones, que ya hace sus elecciones aunque erradas, pero tiene esta opción de escoger entre el bien y el mal. Usted oye peor y usted toma la decisión por el bien. ¿Qué quiere decir? De dejar el reino de este mundo hacia atrás, que fue lo que Dios le pidió a Abraham. Sal de este mundo y ven para el reino de Dios. Esto significa seguir o pautar su vida de acuerdo con las Sagradas Escrituras, de acuerdo con las leyes de Dios, porque la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios restaura el alma, cura el alma. ¿Se acuerda que nosotros hablamos? Está escrito allí en el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen aquellos que aman tu ley, aman tu gobierno, aman tu palabra. Aquellos que se sujetan a tu palabra, que escogen vivir de acuerdo con tu palabra. Entonces, estas personas tienen paz, mucha paz, no es poca, no, mucha paz. Él no precisaba ni decir mucha paz, porque cuando Dios da, Él da con abundancia. Todo lo que Él nos da con abundancia, de acuerdo con nuestra capacidad de absorber aquello que Él nos da. Pero Él también nos da condiciones para que nosotros podamos continuar en esta paz, en aquello que Él nos da. Entonces, Jesús, Él dice, buscad primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios, primero el gobierno de Dios, primero el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en la persona del Espíritu Santo venga a guiar nuestros pensamientos, darnos sabiduría para vivir día a día, para que nosotros tengamos el pan nuestro de cada día con abundancia y lo mejor de esta tierra. Cuando usted obedece a la voz de Dios, Dios no va a hacer magia y va a hacer que suceda todo de un minuto para otro, no, pero poco a poco, de acuerdo con su caminata con Dios, su desenvolvimiento, su capacidad de razonamiento, usted va creciendo, entonces Él le va dando de acuerdo con su condición de absorber, recibir lo que Él tiene para darle. Dios es muy grande, mi amiga, mi amigo. Dios es muy grande y Él no hace nada pequeño, nada. Él hace todo con perfección. Nosotros vemos la grandeza de Él en las cosas que, aunque sean pequeñas, como una flor, como una abeja, como una hormiguita, como un bebé. Dios hace cosas grandes, gloriosas, pero
Solo aquellos que escogen someterse a su voz tienen el derecho de todo lo que Dios tiene, porque la persona se vuelve hija de Él y, consecuentemente, hijo, hija. Ellos tienen el privilegio de llegar todos los días, en todo momento, en cualquier momento del día, en la noche. No precisa pedir permiso, no precisa marcar una audiencia. El Padre siempre está listo. El Dios Padre siempre está listo para oír la voz de los que creen en su Hijo, de los que obedecen a su Hijo, al Señor Jesucristo. Entonces Él le da el Espíritu Santo para guiarlos por este mundo. Mi amiga y mi amigo, usted puede ser la persona más insignificante en la faz de la tierra y la más despreciada de este mundo. Pero si usted permite que su vida, su alma, su corazón, su mente sea dirigida por el gobierno, sea gobernada, su alma sea gobernada por el Rey del reino de Dios, ahí usted hará la diferencia, hará la diferencia. No es una cuestión de opción, no es suerte, no, nada de esto. Es una convicción que usted carga dentro de sí que nadie puede tocar. Es un tesoro inmenso. Fue eso lo que Jesús habló, que el reino de Dios es como un hombre que, habiéndolo encontrado en un campo, un tesoro, ¿qué fue lo que él hizo? Él escondió el tesoro, regresó a casa, vendió todo, se deshizo de todo lo que tenía, todo. Juntó todo lo que tenía y compró aquel campo donde estaba el tesoro. Y ahí, todos los días va ahí y saca una moneda. El pan nuestro de cada día. El tesoro no acaba nunca, es infinito. Es el reino de Dios. Y esto es tan simple, tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil por causa de los cabeza dura, de los confiados, los arrogantes, aquellos que se creen alguna cosa, aquellos que están en el poder del dinero, de la ciencia, la sabiduría. Ellos piensan que son alguna cosa. No son nada. En cuanto vivan para el reino de este mundo, estarán destinados a desaparecer, como todos ya sabemos, a podrirse, y su cuerpo se volverá polvo. Pero el problema mayor es el alma, que no muere. El alma no muere. El alma no muere. El alma es igual que el nombre. La persona tiene un nombre, el nombre no muere. El nombre queda por toda la eternidad, para ser escrito en el libro de la vida o para ser registrado en el libro del infierno. Está ahí. Y estará ahí por toda la eternidad. Ah, Señor. ¿Quién me diese el poder de agarrar a la persona? Y es lo que dan ganas, agarrar así de un costado y sacudirla, y decirle: Jesús le quiere de la forma que usted está, pero usted tiene que soltar sus voluntades. Usted tiene que dejarlo conducir su corazón, sus voluntades, sus codicias, sus sueños. Déjelo con Él. Entonces, buscad el reino de Dios y su justicia. Es esto, es usted esforzarse, luchar para obedecer la palabra de Dios. Usted viene haciendo lo que es errado, usted para, da media vuelta y comienza a hacer lo que es correcto. Usted estará luchando por el reino de Dios. Usted estará
tomando la decisión correcta y con seguridad, el Espíritu Santo va a venir para ayudarle a completar su carrera y guardar su fe. Que Dios los bendiga a todos ustedes con entendimiento en su santa palabra. Que Dios abra el entendimiento de todas las personas para que puedan finalmente entender que solo Él es el Señor de la vida eterna. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.